yo te buscaré. Muy buen día, querida Iglesia del Puente. Espero que puedas tener ahora un buen momento. Realmente para mí es lindo poder compartir este tiempo con vos y sé que podemos estar conectados como todos los días de la semana, de lunes a viernes, en estos devocionales. Y bueno, como ya es costumbre, antes de ir a la palabra del Señor, vamos a tener un breve corte musical. Conocer tu gloria y ofrecer sacrificios de alabanza. Llena este templo, Dios, con tu espíritu otra vez. Anhelo conocer tu gloria y ofrecer sacrificios de alabanza. Llena este templo, Dios, con tu espíritu otra vez. Anhelo conocer tu gloria y ofrecer sacrificios de alabanza. Llena este templo, Dios, con tu espíritu otra vez. Llena este templo, Dios, con tu espíritu otra vez. Llena este templo, Dios, con tu espíritu otra vez. Muy bien. Quiero que podamos orar antes por la palabra y le pidamos al Señor que nos pueda hablar. Señor, oramos por este momento, por esta oportunidad que tenemos para poder compartir, aunque sea unos versículos. Y yo te pido que esta sencilla palabra llegue al corazón de mi hermano que está al otro lado, que pueda tocar su corazón, que pueda bendecir su vida, que a algunos les sea de aliento y a otros de desafío. Pero yo te pido, Señor, que no salgamos iguales. Oro que aquellos que están viendo en vivo e indirecto en el momento que se está transmitiendo esta palabra, o aquellos que lo vean por diferido, sean bendecidos de igual forma. Te damos gracias, Señor. Bueno, la palabra que vamos a leer hoy se encuentra en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Y para poner en contexto, este episodio narra acerca de un momento en específico, cuando el Señor ya ha resucitado y que los apóstoles estaban ocupándose en tareas como la pesca. En este caso, Pedro lleva a algunos de sus hermanos, de los apóstoles, a pescar. Había escuchado hace años una palabra acerca de que esto podía significar que ellos estaban atravesando una etapa de incertidumbre. Y si bien el Señor ya se había aparecido, en el caso de Pedro, él llevaba la carga de una negación. Él llevaba la carga de haberlo negado 3 veces. Recuerden aquella vez que el Señor le dijo: Pedro, te aseguro que antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y que él le negaba y le insistía que no le iba a negar. De hecho, lo hizo, y no solo eso, él después tuvo que ver cómo su maestro, como su Señor, fue crucificado. Pero el tiempo transcurre, el Señor resucita y se les aparece en diferentes ocasiones. Y en esta aparición sucede algo muy, muy especial. Capítulo 21 de Juan. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera.
Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros 2 discípulos. «Me voy a pescar», dijo Simón Pedro. «Nos vamos contigo», contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. «Muchachos, ¿tienen algo de comer?», les preguntó Jesús. Claro, imaginen, le habrá gritado, estaba a 100 metros desde la orilla a esa barca. «No», respondieron ellos, «tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo». Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. «Es el Señor», dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir «es el Señor», se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. El Señor ya les tenía un desayuno preparadito. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. «Vengan a desayunar». Ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle «¿Quién eres tú?», porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. Esa fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Saben que después la palabra habla de la famosísima pregunta que le hace el Señor en 3 ocasiones a Pedro si lo amaba. Cuando él le dice «Pedro, ¿me amas?», y él le decía «Sí, Señor, te amo», pero se lo vuelve a repetir otras 2 veces más, de modo que Pedro se entristece y en cada respuesta él le decía «apacienta mis ovejas». Pero yo quería rescatar 1 o 2 ideas. La primera idea fue que en un periodo de tristeza o en un periodo de tal vez de prueba, ellos estaban pescando, volvieron a sus rutinas, la rutina, por lo menos la de Pedro, las rutinas que tenían antes de conocer al Señor. Y en esa rutina no tenían éxito, de hecho no pescaron nada. Y se tuvo que aparecer el Señor para indicarles dónde estaba el cardumen. Y eso ya había sucedido en el pasado. Recuerden en episodios anteriores cuando el Señor llama a Pedro, lo llama en la barca. Y precisamente sucede lo mismo. Es el Señor el que hace que esa pesca se vuelva milagrosa. Yo pensaba cuando leía esto que necesito que el Señor me dé nuevas indicaciones en esta etapa. Primer pensamiento, creo que tenemos que seguir las indicaciones precisas del Maestro. Muchas veces las intentamos tomar nosotros las decisiones según nos parece, según creemos, según opinamos que es la mejor decisión. Vamos a determinado lugar, hacemos las cosas de manera rutinarias o de pronto intentamos aplicar una fórmula que creemos que siempre nos dio resultado en otras ocasiones y no nos da resultado. Y veía como solo escuchando la voz de Dios había multiplicación, solo siguiendo el consejo del Señor. Y también solo cambiando de perspectiva o de sitio. En ocasiones nuestro milagro está cerca, pero simplemente tenemos que cambiar de actitud o cambiar de oración o de pronto intentar de una manera diferente. ¿Y por qué no nos volvemos un poquito más sensibles a la voz del Señor para poder seguir sus consejos y su dirección? ¿Y dónde la encuentro la dirección? En su palabra, en el consejo,
en la guía que me puede dar una persona instruida. Esas son las palabras claves que nos van a guiar. Sobre todo tener sensibilidad espiritual. Hay veces que nosotros sentimos en nuestro corazón de parte del Señor tomar determinadas decisiones. Muchas veces tenemos que poner en oración nuestras vidas para poder sentir esto. Porque en ocasiones también podemos sentirlo, pero en ocasiones pareciera como que hay un silencio y las cosas no dan resultado. Y entonces ahí es cuando empezamos o deberíamos empezar a buscar con énfasis la voz del Señor. Y no tomar decisiones precipitadas, sino aquella que nos guíe directamente el Señor. Entonces, es muy importante esto. Número 1, escuchar la voz del Señor más que nunca. Y luego en ese episodio en donde vemos que el Señor les prepara un desayuno, paréntesis, cómo quisiera que Dios me prepare un desayuno, cómo quisiera desayunar, hacer ahora como en la mañana que estamos haciendo este devocional, pero un cara a cara con el Señor ahí comiendo unos pescaditos. Bueno, si me hace un asadito no hay ningún problema, me encantaría eso, ahí tomando unos mates o unas galletitas, pero tener un desayuno con el Señor. Creo que más que desayuno podremos nosotros tener una cena con el Señor. Vieron que el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Sí, el que abre la puerta entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y yo creo que eso más que nunca tiene que suceder. Tenemos que provocar, ser intencionales, buscar ese tiempo con el Señor, buscar ese desayuno, esa merienda y esa cena con el Señor. Miren, le voy a dar una idea que alguna vez lo apliqué. Yo escuché de un amigo hace muchos años, él me decía, a veces preparo mate y lo pongo y tomo mate y digo, Señor, toma mate conmigo. Vení, compartamos este momento, quiero estar en tu presencia. Yo he escuchado otras personas que dejan una silla ahí y están de pronto cenando y dicen, bueno, acá está el Espíritu Santo. Y así hay muchas formas, ¿no? Pero qué interesante sería poder decir, Espíritu Santo, viaja conmigo, estoy manejando, por favor, charlemos, ir charlando, ese tiempo de intimidad. O Espíritu Santo, estoy tomando mate, compartamos este tiempo y ahí oramos, entre mate y mate, con la palabra, con la oración, o mismo también en la cena. Y cómo eso es tan lindo, porque a veces uno cree que tiene que ser de una manera sobresaliente y a veces es tan sencillo. Y el Señor es sencillo. El Señor está ahí en los detalles. Y también, como última idea, último pensamiento, ese desayuno fue el desayuno de la sanidad de Pedro, porque versículos después, desde el 15 al versículo 17, el Señor justamente le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Cuando él le responde. Y le pregunta 3 veces. Y es lindo pensar que esas 3 veces también equivalen a las 3 veces que él lo negó. Y sabe el Señor buscar nuestros corazones. Sabe el Señor estar cerca. Y sabe el Señor perdonar. Porque fue Pedro el que acarreaba esa culpa. Ese peso. Ese sentimiento de haberlo negado. Pero en ese mismo lugar se selló nuevamente una relación con el Señor. Y quiero creer que de ahí Pedro salió completamente transformado. Y después en Hechos lo vemos lleno del Espíritu Santo, predicando a multitudes. Y fue el primero en salir de ese aposento y predicarle a esa multitud, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, en Hechos 2. Entonces, para ir resumiendo, en primer lugar, escuchar su voz en estos tiempos. Señor, esto no está funcionando, ¿qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde tengo que tirar la red? En algunos casos es un trabajo, algunos no consiguen trabajo y por ahí
hay algo espiritual que está bloqueando y el Señor dice, rompe esto en mi nombre, orá, buscame o intentá por este lugar y ahí se abren las puertas. En otros casos es un problema familiar, Señor, no encuentro solución, tirá la red al otro lado, ayuná y orá, esto se va a romper. En otros casos es un problema sentimental y el Señor está diciendo, no es la indicada, no es el indicado. Escuchá mi voz. Y en otros casos puede ser hasta manejo de empresas o una cuestión de la célula. Señor, no me multiplico. Y el Señor te dice, empezá a hacer esto, empezá a buscarme, salí a evangelizar o empezá a caminar según este consejo de tu líder. ¿Cuántas veces es seguir su voz? Recordá lo que te dije. En segundo lugar, ese tiempo de intimidad, ese desayuno, ese pescado, ese pan partido de la mañana, esa fogatita representa tu intimidad con Él. A veces esa intimidad es no decir nada, es simplemente quedarse en silencio, que Él hable a tu corazón. Hacelo sencillo, incluso cuando hacen colectivo y hay algunos que dicen, no encuentro tiempo, hay tiempo, lo podemos hacer porque el Espíritu Santo está. Y después recordemos que en esa intimidad el Señor sana a Pedro. Y así como sana y perdona y el Señor restaura a Pedro, nos perdona a nosotros, nos libre de nuestro pesar, de nuestra carga. Y el Señor está pronto para perdonar a sus hijos. Y ahí nosotros, hay que tomar nosotros, un corazón de humildad de buscarlo a Él. Aunque sea que estemos en el piso, aunque arrastrándonos, volvamos a Él. ¿Sí? Porque hay veces que no tenemos el ánimo, inclusive, por la vergüenza, por el peso de algo, busquémoslo. Y el Señor es bueno, el Señor levanta la vida del que está quebrantado, el que está dolido, el que está sufriendo. Así que con esta palabra en el corazón, ¿por qué no oramos después de este breve corte musical? Conocer tu gloria y ofrecer sacrificios de alabanza. Llena este templo, Dios, con tu espíritu otra vez. Anhelo conocer tu gloria y ofrecer sacrificios de alabanza. Llena este templo, Dios, con tu espíritu otra vez. Anhelo conocer tu gloria y ofrecer sacrificios de alabanza. Llena este templo, Dios, con tu espíritu otra vez. Llena este templo, Dios, con tu espíritu otra vez. Llena este templo, Dios, con tu espíritu otra vez. Amén. Vamos a orar y le pedimos al Señor para que tengamos un tiempo diferente a partir de haber escuchado esta palabra. Amado Señor, te pedimos que esta palabra pueda tocar nuestros corazones, que te pedimos que esta palabra pueda ministrarnos en lo profundo. Queremos tomar el ejemplo de Pedro y los apóstoles que ahí estaban en esa embarcación pescando, para pedirte tu dirección, para empezar a tirar la red en una dirección
opuesta a la que estamos haciendo y en dirección a la que diga tu palabra, para poder tener una multiplicación, para poder avanzar en nuestra vida laboral, espiritual, ministerial, familiar, en todas las áreas que nosotros estamos viendo una sequía o estamos viendo poco fruto. Que empecemos a multiplicarnos. Declaro que la iglesia empezará a multiplicar los frutos. Declaro que nuestros esfuerzos no van a ser en vano. Declaro que este 2023 va a ser un año de crecimiento para los que se sentían estancados. Declaro que va a ser un año de frutos, de buena cantidad de frutos para aquellos que sentían que sembraban y nada salía de su siembra. Señor, oro que las lágrimas de muchos sean secas, sean enjugadas, sean, Señor mío, en estos tiempos enjugadas para que ellos puedan tener gozo al ver fruto. Señor, que haya paz en los corazones, que hubo tristeza o consternación. Yo te pido también que, como dice la palabra, podamos nosotros tener intimidad. Que ellos que tuvieron un desayuno sean nuestro ejemplo para nosotros, para poder tener un tiempo a solas con vos, un tiempo compartiendo, un cara a cara, a veces en silencio, a veces adorándote, a veces en una conversación profunda, a veces en intercesión, a veces en guerra espiritual, a veces en alabanzas, pero sea como fuera, Señor, ayúdanos para tener ese tiempo personal con vos. Señor, yo te pido que eso se pueda materializar en nuestra vida, que se pueda hacer algo concreto. Oro que podamos nosotros crecer en esa parte. Y oro, Señor, para aquellos, por aquellos que están con un corazón entristecido, trayendo el sabor de la derrota. Pido que sean sanos, así como a Pedro lo ministraste en esa misma conversación, en esa misma intimidad, nosotros seamos ministrados. Hay veces que llevamos el peso de la derrota y la tristeza, y también hay un infierno que nos condena y que dice palabras y tira piedras desde afuera, pero nosotros nos levantaremos en el nombre de Jesús y abrazamos el perdón que nos brindaste, tu gracia que nos fue dada gracias a la obra de la cruz del Calvario. Por eso nos arrepentimos de las cosas malas que hicimos y hoy nos levantamos y te damos gracias y te glorificamos. Señor, tomamos esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Muchas, pero muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amada iglesia, gracias por estar ahí. Gracias por compartir. ¿Sí? Y guarda esto en tu corazón. No te lo olvides. Palabra de vida. Nos vemos en alguna próxima ocasión. Que Dios te bendiga y chao. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.